Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y este es su programa La Nocturna, aquí en la señal de su canal 28, en el 28.1 de su televisor. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de cómo se prepara el INE para la elección del 2027 en Nuevo León y nos acompaña la delegada de la Junta Local del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo. Con los dos. Con los dos, ¿verdad? De Con casa, ambos, José claro. Daniel Borrego. Gracias. José Daniel Borrego, analista político. Le gusta presumir en sus redes sociales que eres el mejor, ¿qué? Politólogo de Latinoamérica, probablemente del mundo. Sí. Muy bien. Correcto. Muy bien, muy bien. Pues aquí Borrego nos va a dar su opinión calentando la plaza a veces no, pero aquí la versión, digamos, formal, oficial, real, de cómo se prepara el INE, lo tiene la delegada Olga Alicia Castro Ramírez. De entrada, ¿cuáles son las diferencias entre esta elección del 2027, que es de gobernador en nuestro Así caso, es. a la del 2024, que fue similar? Bueno, para las elecciones federales, porque nada más hay una sola elección, que es intermedia, y la del 24 fue presidencial. En esta concurrencia que tenemos con Nuevo León estaba en un proceso inverso en el Sí, 24. la de 21 es la de gobernador, perdón. Así Esta es Ajá. coincidente, ¿no? Exactamente, pero digamos que Nuevo León no tiene empatada su elección de gobernador con la presidencial. Desde mi punto de vista es una gran ventaja para Nuevo León, para prestarle como la atención debida a ambas elecciones que son muy importantes y desde mi punto de vista como que las de mayor interés general, aunque también Nuevo León vive elecciones de municipios que son muy cercanas a la ciudadanía y que también atraen la atención de toda la ciudadanía para participar en las elecciones. Creo que en el caso nuestro iríamos un poco cuesta arriba, no necesariamente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de participación. La elección de diputaciones federales es en sí misma tiene menor atención de la ciudadanía, hay menos participación. Entonces, para nosotros eso digamos que nos hace una gran diferencia entre la presidencial y la intermedia porque complejiza más lo que pudiera parecer más sencillo logísticamente, operativamente, se eleva la complejidad, pues, porque siempre dependemos de la participación de la ciudadanía, menos participación, pues más complejidad. ¿Aún así hay diferencia o han detectado diferencias entre la votación, el porcentaje de votación de las elecciones locales a la federal, aunque sean coincidentes? Fíjate que tenemos nosotros un sistema pues invitamos a la ciudadanía para que lo pueda revisar, de estadística de las elecciones, que es acumulado de todos los estados y también la nacional desde el 1991, y entonces justo por esta no concurrencia, y yo les decía, los neoloneses votan más en la elección presidencial que en la de gubernatura. Ok. Uno pensaría que por la cercanía, exactamente, ¿no?, de su gobernador. Sí, es como algún fenómeno, me parece a mí, un poco extraño a otras entidades, donde se vota muchísimo más o masivamente en la elección de gubernatura, pero no es el caso de Nuevo León. Yo esperaría que fuera un proceso diferente, que incrementara la participación de la ciudadanía, porque además incluso está en un contexto, el politólogo especialista nos podrá decir con mayor detalle, pero en mi opinión hay una alta competitividad para esta elección. Es decir, creo que nadie podría decir que tiene la seguridad de ganar, ninguna fuerza política, y nosotros como ciudadanos tampoco podríamos decir, no, es que ya va derechito, ¿no? Creo que no. Creo aún faltan definiciones importantes al interior de los partidos políticos y donde incluso sabemos que hay definiciones más claras de quiénes serán en su momento las candidatas o los candidatos. También no podemos decir desde ahorita que ya hay un claro ganador. Sí. Y eso hace también diferente, interesante, pero también muy compleja la elección, ¿no? Borrego, ¿coincides con esta apreciación? Bueno, el dato ahí está, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti ese detalle de que no hay menos participación en una elección de gobernador que cuando votas por presidente? Fíjate que a mí no me sorprende tanto en el hecho de que a lo mejor las personas lo perciben como que es más importante la presidencia, porque la presidencia es lo más, o sea, no hay nada más arriba. Sí. En cambio, el gobernador, pues es como que un poco, no diré que menos, pero
a lo mejor de menor relevancia, aunque tengan mayor sentido lógico que participen más en esa elección. Yo creo que está cambiando el comportamiento político de los mexicanos por estado. Por ejemplo, pongo el caso de la pasada elección en Coahuila. Y Coahuila había sido un estado muy interesante porque de entrada está todo desfasado. O sea, Coahuila está desfasado, los municipios creo que son de 4 años, y las elecciones a diputados locales, se votan solo los diputados locales. Así es. En esta pasada. Normalmente votaba, yo recuerdo que llegué a ver una votación como del 28%. En cuando Coahuila. estaba Moreira, sí. Sin embargo, ahora pues ves los números de lo que pasó, Sí, y ya votó son muy mucha altos. gente. Fue un número de votación muy atípico para una elección solamente de diputados. Lo que te dice es que el Estado está muy politizado, los electores están muy politizados. No estoy seguro, me voy a atrever a hacer una cosa sin sustento claro de datos, pero como que solamente el partido que está ahí, el PRI, que ha estado mucho tiempo y tiene ya muy establecido su forma de gobierno, la misma cultura de la gente, es más homogéneo el pensamiento y está muy como muy compacto, muy dinámico, no sé. No, pues aparte es el único estado en México que puede llegar a los 100 años Sí. gobernado por un solo partido político, ¿no? Desde que pues, o sea, existe el PRI, ¿no? está muy asentado el platillo, ¿no? En cambio, Nuevo León, fíjate. Alternancia, creo que fue la quinta alternancia en el país, ¿no? Nuevo León. La primera que En fue Nuevo León. fue con Rufo. Fue Baja California. Rufo con Baja California. Exactamente. Y aquí en Nuevo León 97. 97. Fue como la quinta, ¿no? Creo que ya había estado Guanajuato, Chihuahua, Guanajuato, Chihuahua. Baja California, Jalisco. Jalisco Debe haber sido también, la sí. Pero fíjate, ahorita que hablamos de esto, me estoy reflexionando algo interesante de Nuevo León. A veces esto que digo es una postura mía, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los grandes efectos negativos colaterales de la democracia y la alternancia con Vicente Fox fue que cambiaron los pactos criminales y se generó mucha violencia porque pues, el presidente tenía ciertos acuerdos, el gobernador otros acuerdos, y a medida que la democratización fue así hasta los municipios, hay más violencia porque ahora tienes un alcalde que sirve a uno, un gobernador a otro, un presidente a otro. Entonces todo eso se pelea, ¿no? ¿A qué voy con eso? Que en Nuevo León pasó algo similar, pero a nivel político. Primero estaba, pues, que el PRI, ¿no? Sí. Luego el PAN, y luego fue un bipartidismo, y luego... Regresó el PRI, nos vamos por resultados reales, regresó el PRI en el 2003, se mantuvo en el 2009, y luego hubo una fractura, en el 2015 se fractura con Jaime, pero a la par sale un nuevo jugador que es Movimiento Ciudadano. Que emerge un candidato y es sí. MC. Entonces, hubo un punto ahorita, creo que ya que es más tradicional ahorita la distribución, pero hubo un punto que teníamos gobernador independiente, diputados de Movimiento Ciudadano, alcaldes independientes con San Pedro. O sea, aquí pues, en realidad, como estaba diciendo, puede ganar el que sea. Y eso, pues bueno, tiene mayor complejidad, te vas a esperar, pues claro que va a haber impugnaciones, va a haber un tema postelectoral, o sea, te vas a preparar para no dormir y que haya mucho. Fíjate, justamente hace 2 días estaba viendo la plática de Denise Merker con Luis Carlos Ugalde en un podcast que tiene donde hablan de la elección, de las complejidades de la elección del 2006, que fue una elección súper interesante. O sea, mucha gente que decía, pero es que ¿por qué no abrieron todo? Pues porque no lo permitía la ley. Así es. En ese entonces no lo permitía la ley. Ahorita pues ya cualquiera dice, vamos a hacer recuento voto por voto. No, pero también tiene reglas, o sea, no es de que no, abres todo. claro, sí. O sea, se legisló, a mi punto sí. bien. Se legisló bien, lo que me refiero es que cada circunstancia tensa electoralmente ha generado otras leyes electorales. Sí, claro, hemos dicho muchas veces. Ha sido Las reformas que realmente han vuelto operativa la democracia en México han sido resultados de crisis políticas, y crisis Totalmente, político-electorales. sí, claro. Desde la ley de los 70 que crearon los diputados plurinominales reales, ahora sí. Así es. Nada más López Portillo fue candidato en el 7-6 y uno testimonial de izquierda, creo que era Lombardo Toledano, no me acuerdo. Pues, uno para que hiciera ruido. Y luego la del 88, obviamente después del caída del sistema y así, ¿no? Entonces, sí, las grandes reformas electorales y las operativas, las que realmente le han dado impulso a la democracia, han sido por esos conflictos. Lo que sí veo, y ya con esto cierro el tema, es que me parece que el tema y los litigios postelectorales se han hecho ya muy desgastantes. Entonces, es que son parte incluso de la campaña, ¿no? Sí. Es la poscampaña. Mira, ¿no? son parte de la campaña, pero también hay un desfase bien extraño. O sea, de repente
denuncian por violencia política de género a un candidato y le ponen la sanción ya cuando es el alcalde, pues ya para qué, ¿sí me explico? O sea, entonces no No lo sé. puede ni inhabilitar porque pues, ya tiene su constancia de mayoría. No, pues ¿qué le vas a hacer? Ya tiene fuero aparte, pues ¿qué le Tiene vas a fuero, hacer? exactamente. Entonces, yo sí creo que va a haber mucho litigio postelectoral, va a haber acusaciones de todo tipo, sobre todo en una elección cerrada, y pues yo sí creo que hace falta hacer una campaña masiva para la población que se involucra en esos temas, porque al final de cuentas, el INE, la institución electoral, es creo que la única, si no es que a lo mejor protección, no, ni protección civil no, es la única burocracia que emplea ciudadanos de a pie temporalmente y luego continúan su Así es. funcionamiento. Ahora, este es también, diferencias que hacen de Nuevo León, que mencioné ahorita, adiciones a que votan más por presidente que por gobernador. ¿Qué otras diferencias han encontrado como INE que pues inciden en la preparación de la elección? Mira, pues incluso la cultura política, la cultura en general del Estado de Nuevo León la hace diferente en muchas cosas positivamente. Por ejemplo, a ver, los fenómenos sociales o problemáticas sociales no es algo que obstaculice el desarrollo de las elecciones, como si vemos, por ejemplo, recordarán ustedes, casi a punto de perderse elecciones completas en Oaxaca. Claro. Por la quema de paquetes, y no tenía que ver con la elección, tenía que ver con demandas sociales, movilizaciones sociales, que al no ver satisfechos sus demandas, pues entonces boicoteamos elecciones, ¿no? Y así vemos en varios estados de la República este tipo de fenómenos que no pasan en Nuevo León, afortunadamente. Es decir, aquí hay otro tipo de formas de cómo se dirimen las diferencias, ¿no? Machetazos. Allá, aquí. Ella machetazos. Aquí es Sí, verdad. exactamente. Y aquí esto es algo que, por ejemplo, no nos preocupa. Tampoco los fenómenos de seguridad o la inseguridad no es algo que interfiera con los procesos electorales. En ese sentido, es una fortaleza el Estado de Nuevo León por esas bondades. Pero en contraparte, los bajos niveles de participación sí nos complejizan mucho cómo operar la jornada electoral. Me parece que creo, y todo mundo, y lo entiendo, los reclamos sociales respecto de por qué abrimos las casillas tan tarde, ¿no? Y eso pues disminuye a lo mejor incluso la posibilidad de votación o de gente que recibimos durante la jornada electoral, pero pues bueno, es un fenómeno, bien lo decía Daniel, ocupamos muchas personas que no tienen nada que ver con lo electoral, lo único que es un compromiso con sus propios vecinos, pero hay muchos que nos dicen que sí van y luego no van y el día de la jornada, y eso es algo que de alguna manera pudiera afectar los procesos electorales, ¿no? Porque si en la mañana no logramos abrir una casilla, necesitamos ciudadanos, no hay de otra, ¿no? Claro. Necesitamos ciudadanos que no tengan algún compromiso partidista y entonces pues eso nos puede también desmotivar los procesos electorales o incluso acusar fenómenos que son ajenos. Mira, en algún momento algún medio nos decía es que algún partido político estaba ahí y entonces intencionalmente evitan que el funcionario de casilla vaya porque ponen a su gente, porque quieren tener control en las casillas. Yo digo, ojalá eso pasara, pero ni siquiera. Eso no Pues para que no se roben los votos, que se van a estar vigilando. Muy bien. Exactamente, pero no, dije, no pasa. Muy bien, vamos a corte y regresamos aquí a su programa La Nocturna. Qué bueno que sigue en La Nocturna. Soy Alejandro Silva y estamos platicando con la delegada de la Junta Local del INE, Olga Alicia Castro Ramírez, sobre los preparativos del árbitro electoral nacional, federal, para la elección del 2027. ¿Hubo aprendizajes, delegada, de la elección pasada que se vayan a aplicar en esta o también las reformas que ha habido van a cambiar un poco la dinámica de esta elección? Ay, bueno, creo que hay una reforma importante que justo vamos a aplicar por primera vez en este proceso electoral,
que no lo hemos explorado. Veremos, espero que el instituto lo pueda canalizar adecuadamente, que es la famosa Comisión de Verificación de las Candidaturas. Okay. Seguramente tiene sus bondades, pero también tiene sus riesgos. Entonces creo que es un gran desafío. Los partidos políticos tienen que decidir si verifican las listas de sus candidatos y candidatas. Entonces le entregan al INE esos listados y le piden que indague o que sea el vehículo para indagar si tiene algún riesgo esa candidatura, riesgo de vínculos con actividades ilícitas. Entonces el INE tiene que colaborar con inteligencia financiera, o sea, es el SAT, la Fiscalía, varias autoridades, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que nos pueda decir si hay un riesgo o no. Entonces decírselo al partido y el partido decide si lo postula o no, ¿no? No se trata de procesos meramente judiciales, sino es de información de esta naturaleza. Que legalmente no mientras no haya una sentencia condenatoria, pues no estás inhabilitado. Exactamente. ¿No? Una decisión política o moral, por decirlo de alguna manera, de cada partido. Exactamente. Entonces, no lo hemos vivido, no sabemos cómo vaya a desarrollarse. Entonces, digamos que ese es un primer desafío importante que hace diferente esta elección. Otro es que ya lo vimos, pero seguramente en estas elecciones con mayor incidencia, la inteligencia artificial en las campañas, también eso hace muy diferente la forma de comunicación con la ciudadanía, pero además la posibilidad o el riesgo muy alto de noticias falsas, que también eso ha sido muy complejo de manejar. Y el hecho de que ahora sean campañas diferentes, es decir, en su mayoría buscando una incidencia a través de las redes sociales, también al instituto le dificultan en muchos casos sus tareas de fiscalización, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un spot en redes sociales? Claro. ¿Verdad? Campañas en redes sociales, cuánto te cuesta potencializar los mensajes, etcétera. Creo que esos son retos muy importantes para el instituto, porque al final recordemos que la tarea de fiscalización se trata de detectar, una, que no se excedan los topes, otra, detectar si hay ingresos de recursos ilícitos, claro. Porque eso define la validez o no de una campaña o de una elección completa. Creo que las dos últimas, entiendo el tema de la comisión, ¿no? Creo que es un tema más político que viene desde pues Morena, ¿no? Que están preocupados porque, pues bueno, ya vimos lo que pasó con Rocha Moya y todos ellos, ¿no? Le pasan la pelota a ustedes y bueno, pues es decisión de Morena. Pero creo que la que es más complejo para mí es tanto la inteligencia artificial como las redes sociales. Porque si bien al menos las plataformas están obligadas a decirte cuánto invirtieron los candidatos, pues es una parte, ¿no? Porque atrás hay todo un aparato que te genera el contenido. Y además la misma inteligencia artificial te confunde, ¿no? Porque, pues a ver, pues sí, pues me cuesta 500 pesos tener dos inteligencias artificiales, ¿verdad? Y ahí yo ilimitadamente hago anuncios, ¿no? Entonces, pues aquí está, me costó 500 pesos. O sea... el surgimiento de cuentas que no sabes qué tan genuinas sean. Exactamente. Y todo eso, entonces eso, me imagino que les va a dar también material para, si es necesaria alguna reforma o algunas adiciones en la siguiente, ¿no? Sí. En eso se está trabajando, es decir, tenemos que ser conscientes de que digamos que oportunidades tecnológicas llegaron para quedarse, pero también cómo nosotros evitamos que eso pueda incidir negativamente en una elección. Y cuando habla de las campañas en redes sociales, estamos viendo un fenómeno, y se lo pregunto, de donde el candidato se vuelve influencer o el influencer se vuelve candidato. Le hago la pregunta, sinceramente, ¿lo perciben así? De hecho, ya tenemos, y me parece que para nadie es secreto, aquí se analizó de forma muy exhaustiva la campaña de gubernatura de Nuevo León, justo por esa vinculación política y influencer o figuras públicas en las redes sociales, y qué tanto el apoyo de una figura de red social, en este caso pues la esposa, ¿no? Del ahora gobernador. Y pues bueno, ahí hubo precedentes importantes, pero fue un tema complejo de resolución que no solamente estuvo en el ámbito
local, sino que pasó hasta el ámbito nacional, Sí, se finalmente fue a la sala a la superior sala del superior. tribunal, por la relevancia del tema, y creo que, bueno, ahí hubo, pues al final dijeron, en este caso había una relación familiar, Claro. y se dijo que era válido. Pero vemos otro tipo de fenómenos en que no hay una relación necesariamente familiar y que esta debe estar sujeta a análisis. La revisión. Así es. Muy bien. Borrego, estos 3 temas. Primero, la comisión para validar que los candidatos sean gente honesta. Segundo, la inteligencia artificial en la propaganda y las campañas en redes sociales. ¿Qué opinas de todo esto? Pues mira, primero creo que lo de la comisión de verificación es una total estupidez que salió de, no sé quién se le ocurrió. No sé si alguien vio la película de Minority Report, sí, claro, con Tom Cruise y Colin Farrell, donde se crea una policía que ve el futuro, lo que van a hacer. O sea, es una total locura. O sea, básicamente, a ver, para empezar, ¿qué partido político va a postular un candidato y luego va a hacer público que ellos mismos quieren estar seguros que su candidato no es un corruptazo? Pues de entrada ya estás, compadre, entrando a la contienda. Es más, si yo fuera candidato, diría, miren, el candidato de enfrente, ni su partido confía en él, no, lo mandaron a investigar. Pero imagínate, el INE tiene que emitir un dictamen, ¿no? Pero que no va a ser sí, público, salvo para los partidos. Ahora, pero y luego se te filtra por alguien dentro de los partidos, no de ustedes. Pero mira, el INE dice que tu candidato... A ver, compadre, a ver, olvídate que se filtre. El Código Penal establece conductas ya claras de alguien que hace algo, es un delito. Yo no te puedo a ti condenar por algo que ni siquiera has cometido. O sea, a ver, vamos a pensar. El partido político le dice, por favor, investígame a esta persona. No ha cometido ningún delito esa persona. Es más, yo hasta me podrían parar, oye, ¿por qué están violando por qué están violando mis datos personales nada más porque el partido quiere saber si puedo ser deshonesto o no? Fíjate la locura, fíjate dónde llega. Ok, que van a hacer un análisis de riesgos. Que la persona que sugirió esto no tiene idea cómo se hace eso. Un análisis de riesgos. ¿Qué va a decir? Oye, fíjate que tiene un amigo que fue acusado en algún momento de algo y usted se junta con él. A lo mejor si gana, Alejandro, puede ser que robe dinero. ¿Qué? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Yo cuando vi eso dije, las personas menos capaces académicamente e intelectualmente se les ocurre esa tontería. No hay manera de operarlo. ¿Cómo lo vas a operar? El INE va a hacer la carpeta, va a hacer... Haz de cuenta que lo que va a hacer es un reporte de inteligencia con información de toda la... Fíjate nada más. Sí, del SAT, de la Fiscalía. Pero te voy a decir que es lo peor. Esto es un fíjate nada más el zombie que han creado. Lo proponen por el tema de Rocha Moya. O sea, en lugar de castigar a Rocha Moya, mejor, ¿sabes qué? Estamos muy en contra de que lleguen. Sí, porque de ahí entonces, salió. Ya llegó, pero para que no lleguen otros... Cuando tú decías que ¿de dónde salió? Pues salió en la mañanera. O sea, sí, a ver. Sí, en la mañanera dijeron, vamos a pedirle al INE que nos diga si los candidatos son honestos, porque Rocha Moya no es malo, que venga cuando el yo INE y me vi, diga si cuando yo vi la declaración de la presidenta de Morena que dijo, y no vamos a permitir, ya no vamos a permitir ningún corrupto en el partido. No, pues ya, mija, pues ya, llegaste, el partido llegó 7 años tarde a eso. A lo que voy con esto es que es una locura total, porque no tiene ningún... Es más, el INE puede hacer el análisis de riesgo más duro contra una persona, más duro. Y aún así no tiene nada de malo lo que puede o no puede hacer una persona. Hasta el momento, o sea, el tema aquí no es prevenir que a lo mejor alguien haga algo, es castigar lo que hicieron. Ese es el tema, ese es el gran tema. Sí, o sea, la no impunidad. Sí, la no impunidad, porque, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a medir el riesgo? Si alguien sonríe muy bonito y no está tatuado, ¿cómo lo vas a hacer? Es que no tiene pies ni cabeza este tema, es una tontería. Respecto a lo de la inteligencia artificial, hay un tema que, de hecho, yo creo que nunca se ha tocado en una mesa de discusión, porque igual nuestros analistas son gente muy limitada. Ahorita están muchas agencias de inteligencia, tanto chinas como rusas, operando temas de redes sociales, campañas y todo. Yo he visto varias personas y me he enterado de varias gente que viene desde Rusia a trabajar en campañas muy pegados a algunos candidatos, te manipulan algoritmos, te hacen fake news, te hacen inteligencia artificial de la más avanzada. Lo que se está buscando aquí
Alejandro, y las elecciones no es nada más quién gana o quién pierde, es quién controla los candidatos que van a ser afines o no a Estados Unidos o a los rusos y a los chinos. Eso es lo que estamos viendo aquí en México y es lo que vamos a ver en México. Ya estamos entrando hacia allá. Ahorita tenemos a toda Latinoamérica influenciada directamente, pero influenciada directamente por agentes externos, que es Trump. ¿Sí? En México va a pasar. La gran pregunta es, al INE me queda claro que no le compete investigarlo. ¿A quién? ¿Sí pasó la reforma o no de que se puede anular una elección? Si hay una reforma constitucional. Sí, sí, ¿verdad? Sí. El tema no por es ese. Por injerencia extranjera. El tema no es ese. El tema es cómo lo pruebas. Pues... ¿Cómo lo pruebas? ¿Cuándo lo pruebas? Cuando los mismos que están... Yo te aseguro que gran parte de los asesores de todos los políticos que impulsaron eso son ellos. Me Borrego, vamos a pausa. Se puso muy bueno. Regresamos y seguimos ese tema. Sí, por favor, porque quiero terminar con algo ahí. Regresamos para cerrar la idea de Borrego aquí en la nocturna. No se vaya, no le cambie. No hubo partido, recuerde. Lo hicieron más temprano. Qué bueno que sigue en la nocturna. Antes de pausa, Borrego estaba muy prendido con el tema de la inteligencia, de la relación de los agentes externos en la elección. Toda esta discusión sale por el accidente que sufren los agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua con Maru Campos y todo este tema que después de eso se pide la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya. A ver, esto que te estoy diciendo no es conspiración. Hace unos días, una encuestadora norteamericana, creo que fue Gallup, no me acuerdo cuál fue, una de esas muy conocidas, encuestó en México preguntándole a la gente quién creían que era un líder político más confiable. El número 1 fue Xi Jinping, el número 2 fue Rusia y el último fue Donald Trump. Ahí estás viendo una clara operación de desinformación rusa y China modificando el comportamiento de la gente. Mientras ellos están hablando ya de guerra cognitiva y guerra mental y psicológica para manipular las decisiones políticas de la gente, nosotros estamos hablando de que va a hacer un análisis si alguien es bueno o es malo. Es una total locura. Morena impulsó esta reforma por el tema de Estados Unidos, ¿sí? Ellos dicen, no, es que Trump quiere meter y manipular y Salinas Pliego. A ver, el problema es que la izquierda está igual. La izquierda, de aquí en México han mandado dinero a Venezuela y otros países, y de allá también han mandado un montón de cosas. O sea, tú, Alejandro, ¿qué te asegura que todos los médicos cubanos que vinieron allá no eran espías? ¿Puedo imaginar que sí? Claro. No tendría por qué imaginar que no, ¿verdad? No, o sea, a lo que voy es que estamos en pañales en ese terreno y ahorita ya se juntó, porque antes de entrar aquí estamos hablando de cosas de misterio, ya se juntó la conspiración internacional política con las elecciones en México. El gran tema es, y me voy a remontar al conflicto postelectoral de 2006 de López Obrador y Felipe Calderón. López Obrador estaba denunciando la guerra sucia. Hubo un destiempo, dijeron, pues sí, ¿sabes qué? Sí se te están pasando de lanza, ya lo quitamos. Pero, al final, el Tribunal Electoral llegó a una resolución magnífica y va a pasar exactamente lo mismo aquí. Ellos dijeron, sí hubo seguramente un efecto en las decisiones de las personas por haber consumido eso, peligro para México, los spots en prime time. Sin embargo, no tenemos las herramientas para medir cuál fue el impacto específico, por lo tanto, pues se desecha todo. ¿Me explico? ¿Cómo vas a probar aquí? ¿Qué va a ser una injerencia? ¿Una opinión? ¿Un tema económico? Que tú veas una transferencia millonaria desde Estados Unidos a un candidato. O sea, ¿existe eso? ¿Ya está delimitado? ¿Cuáles van a ser las causales de anulación por injerencia extranjera? Yo creo que ni tienen ni idea los que impulsaron esta locura. Eso también los mete en problemas como INE, ¿no? Bueno, prácticamente... Complicaciones, diría mejor. Podría yo vislumbrar que si quisieran dejar algún precedente, van a entrar al litigio desde antes ante cualquier elemento. Es decir, denunciaron la campaña. Un artículo, una opinión de alguien, claro, ¿verdad? Para dejar el precedente, por si se ofrece, digo yo. Entonces, eso nos eleva el litigio en las elecciones, pero obviamente
que al no haber una regulación secundaria y solamente queda un postulado constitucional, pues ya no impacta en nuestra operación diaria, sino que va a tener que ser quien recurra alegando ese argumento y el tribunal decidir si tiene una incidencia y si se actualiza esa causal de anulación de elección. Sería el tribunal, entonces caería en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Definitivamente así es. Esto, digo, de nuevo, lo que dice usted es lógico, regularmente eso se hace cuando en todas las campañas políticas no vas denunciando cosas que tú vas viendo que son posibles para luego alegar el causal abstracto de nulidad o más específicos. Es lo que esperarían entonces en estas. Así lo vislumbramos. Borrego, ¿qué más, Borrego, ves tú ahí? No, o sea, es que, mira, el gran tema de México es que quieren legislar todo. Vamos a legislar el buen humor. ¿Y cómo lo aterrizas? O sea, que también la Constitución así está, Borrego, es así hipergarantista. No, pues sí, digo, desde el artículo de la educación. No, sí, desde el 1. Sí. De los derechos humanos. Mira, desde el 1. Sí, pero los derechos humanos son un poco más concretos, porque te pongo un ejemplo. Pero eso es lo que le da el garantismo a la Constitución. Sí, pero en ese caso hay casos muy particulares. Si alguien te arresta y te pone unas cachetadas, tú puedes alegar tortura y hay una violación a los derechos humanos, ¿me explico? El tema de la interferencia en una elección sí se escucha muy padre y muy novedoso. El problema es que para tú establecer una causalidad que puedas medir, ahí sí ya no tiene sentido. A ver, en el caso de pasarte, por ejemplo, un tope de gastos de campaña, tiene mucho sentido. Claro, eso siempre es todo. Oye, compadre, pues te gastaste 4 millones o 5 millones de pesos más y resulta que ganaste por 200,000 votos. Pues claro, ¿me explico? Entonces, aquí el tema es que entramos, incluso con el financiamiento, está el tema de criptomonedas, por ejemplo. Tampoco los políticos no son tontos, saben que los van a estar, es el gato y el ratón, aquí el INE te va a estar queriendo ver todo y los políticos van a estar queriendo esconder todo. Entonces, ahí en ese tema, pero fíjate lo interesante, por ejemplo, lo de la injerencia en campañas. La ley le pasa la papa al INE y el INE dice, con justa razón, pues compadre, a mí que me la avientas, es el Tribunal Electoral. Y a ver, y yo te preguntaría, ¿tú crees que el Tribunal Electoral tiene el personal, las capacidades de investigación y de análisis de información para determinar cuándo un algoritmo tuvo un impacto en las elecciones? Pues claro que no. Entonces, ¿sí me explico en qué va a caber? Van a decir ellos, no, pues ¿saben qué? Sí se ve medio raro esto, pero pues ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues bueno, esa es la ventaja del derecho positivo mexicano, ¿verdad? Donde tienes que probar con claridad tu agravio, o sea, no es abstracto como en otras legislaciones o en otros sistemas jurídicos. Borrego, además de eso, a ver, tú sí ves que estamos entrando, porque lo que hablaba de las campañas en redes sociales, eso implica pues que son influencers políticos o políticos influencers o como le quieras poner. ¿Ves que ya estamos entrando en esa era? Total, no, ya entramos. Ya entramos desde hace tiempo. Y aquí, mira, lo que está pasando con temas electorales es lo mismo. Te voy a poner un símil de algo que está pasando, ¿no? Que dijeron que el TEMEC no se renovaba, que lo iban a revisar cada año. Fíjate, tiene un sentido en el hecho de que desde que se firmó, es la primera revisión, 6 años después, ¿no? 7 años después. Si tú lo revisas dentro de otros 6, ¿cuántas industrias no van a crecer en ese ínter? ¿Y cuántos detalles y cosas tendrías que revisar? La inteligencia artificial simplemente está dando pasos agigantados. Y no está dentro del... lo que te digo. Entonces, por eso como dicen, un capítulo específico. Por eso dicen, no. El año que viene te pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a poner ya inteligencia artificial. Vamos a poner ya esto. Vamos a poner ya esta otra cosa. El tema de las leyes electorales, sobre todo el tema de los influencers, cae en 2 lagunas muy complicadas de regular. Primero, los influencers no están dados de alta con el SAT. No, a lo mejor alguien se puede poner como empresa o servicios de comunicación. Sí, pero el concepto no existe. Pero el concepto como tal no existe. Entonces se vuelve complicado porque, pues sí, queda claro que eres un influencer, recibes dinero, pero pues a lo mejor yo quiero hacer un video en favor de mi amigo, ¿no? Entonces, pues... Pues es lo que comentaba, la delegada, ahí. Ahora, a ver, no tienes una relación de parentesco que fue la que ayudó a Samuel. Hay casos descarados que hay un precedente nada más en eso, que fue lo del Partido Verde, claro. que le dio dinero a Facundo y a no sé cuántos. ¿Saben qué? He reflexionado y el Partido Verde es la mejor opción. Y el medio día de elección, ¿no? Sí, ¿no? O en los tres previos. Ahora, no recuerdo, no tengo ahorita claro cómo fue, o sea,
¿cómo fue que los castigaron? Porque multaron al Partido Verde. Lo que no estoy seguro es ¿Cómo castigaste cómo al se influencer? justificó, o sea, cómo Al lo creador de justificaste. contenido. Tengo entendido que a los influencers los multaron también. También se No les recuerdo preguntó cómo. y algunos sí señalaron dijeron, que ¿no? habían sido contratados, ¿no? Ya, ok. Y bueno, y lo primero, los indicios es que decían exactamente lo mismo. Sí, lo y es mismo, muy claro. complicado que aunque tengamos las mismas simpatías, utilicemos los mismos términos, ¿no? Las mismas palabras, Todos, así incluso. es. Sí, Sí. pero por ejemplo, ¿eso cómo se aterriza en una sanción? Se hace un análisis, una revisión de ¿Es una elementos, interpretación? sí. Ok, ahora. Sí. Pero es una interpretación en el aire, de que yo creo esto, no. O sea, para No, eso no, no. hay un montón de términos, y incluso antecedentes. Metodologías, metodología sí. y antecedentes de resoluciones, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, ahí me imagino que en ese caso, pues bueno, aceptaron, ¿no? Sacaron el muerto del baúl, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran aceptado? Pues, tú ¿Cuál aplicas es tu el- sanción. cuál es el cuerpo del delito? pero tú aplicas No. tu sanción porque tú hiciste tu análisis. Tú lo puedes Ya, aceptar o ok, no. ya entendí eso. Y el partido, ni modo, la sala superior dijo, sí se confirma todo lo que ya ha venido, entonces te sanciono. Sí, pero Eso no también. lo puedes quitar. Pero también. Eso sí, hay que reconocerlo, Borrego, al sistema electoral mexicano, que hay un tribunal que dirime las controversias dentro de todo este vorágine que tú dices de cómo lo encuadras Sí, en una sanción. una Ahí sanción. está. Yo tengo nomás una pregunta sobre ese tema, ¿no? Vienen las elecciones. ¿Puedes tú acusar a alguien, a un influencer, de jugar aparte a favor de alguien? Porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente, yo lo hago, subo videos de opiniones de algo y ya le pues, no, ¿sabes qué? Es que el otro le dio $1,000,000 y por eso yo perdí. Sí, pero tienes que comprobar eso. Por eso Pero te bueno, digo, la pregunta es otra. pero es que es la pregunta, ¿me explico? O sea, esa es la duda, ¿no? Con el tema. No, de que se les puede acusar, sí. Sí se les puede. Pero hay manera, o sea, por ejemplo... Entonces, el SAT, o sea, te va a decir si recibiste una transferencia. Sí, ¿sí te va a decir? bueno, por eso, pero es que... y pero, luego están las cuentas trianguladas también, Borrego. pero fíjate cómo se empata este tema con el tema de la injerencia extranjera en campañas. ¿Qué pasa si es una influencia de otro lado? Caes en la misma ambigüedad y en la misma niebla, ¿no? O sea, no sé, me parece que pueden ser ideas muy novedosas, pero que espero que no entorpezcan las elecciones. Si ya ese es el punto. Así es, O sea, sí. si ya la complejidad de organizar la elección es todo un tema. ¿Por Ahora, qué le metes más Hay problema? más elementos, de Pues hecho, claro. por eso decíamos es es diferente, porque ha avanzado mucho más este fenómeno y lo más complejo, pues. con esto ya cierro. Sí. Porque me imagino que el INE te dice, o sea, los lineamientos, a ver, ahora tienes que hacer esto. Y tienes 20 personas, pues vas a tener que sacar 5 para que hagan eso ahora. O le vas a tener que subir la carga laboral. Es un tema, ¿verdad?, que podemos hablar volviendo de corte, si gusta, claro para que que nos sí. diga qué Sí. tanto les va a pesar en toda su operatividad estas nuevas disposiciones. No le cambie, está usted en La Nocturna en su canal 28. Lo espero aquí de regreso después de este corte. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna en este último bloque de este programa que le dedicamos a cómo el INE se está preparando para la elección del 2027 en Nuevo León. Antes de corte, Borrego, digamos, pues puso ahí, encendió la pradera con el tema del peso adicional que tiene hacia el Instituto Nacional Electoral estas nuevas disposiciones. ¿Cómo las están ustedes sorteando? ¿Qué están planteando con estas nuevas atribuciones? Bueno, respecto a la verificación de las candidaturas, la reforma incluso fue muy específica en señalar que no debe haber un gasto adicional, que el instituto no puede solicitar recurso adicional para atender esto, que lo tiene que hacer con lo que ya tiene. Entonces, justo estamos preparando en el instituto el presupuesto, pero con esa consideración. O sea, fue muy específico en la reforma para ponernos ese candado. No podemos alegar, solicitar un recurso adicional para atender esa nueva atribución, con lo que ya se tiene, ¿no? No hay que crear una nueva estructura, no se puede. Entonces, con lo que tenemos, vamos a tener que atender esa nueva atribución, ¿no? Y la colaboración con las instituciones, que es muy importante. Y pues bueno, en eso estamos preparando el proyecto de presupuesto. Esperamos que en esta ocasión no se vea tan disminuido, porque este ejercicio en particular tuvo una disminución de 1,000 millones de pesos,
que pues nos ha costado plantilla, proyectos que se tuvieron que eliminar. Es el famoso presupuesto, ¿no? Que del año pasado, ¿no? Que empezaron a hacerlo también como... Lo veo yo como bandera política de que, no, es que tiene que ser más barata la elección. Pues es que es un tema de operatividad. Los costos se incrementan, absolutamente todo incrementa, la gasolina para trasladar las boletas, el costo, los pagos de impuestos, los pagos, o sea, absolutamente todo cuesta más. Ahora, en el caso de los otros temas que me habló, de estar vigilando redes sociales, de estar pendiente de cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, también tienen que hacerlo con el recurso que ya tienen, ahí sí no pueden... No, estamos preparando presupuesto y sí implica personal operativo de fiscalización, específicamente en materia de fiscalización para incrementar las plantillas. No, definitivamente con el personal que tenemos es imposible que organicemos una elección, es decir, el INE tiene una estructura fija por las funciones o atribuciones fijas que tenemos, pero para el proceso electoral se debe incrementar sustantivamente y en eso estamos, ¿no? Complicada, ¿no? Es un poquito ahí la... Sí, de hecho yo lo vería como uno de los retos más importantes para el instituto, porque el presupuesto es fundamental, eso define qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, lo estamos haciendo de forma muy seria, muy responsable, no pedir más allá de lo que se necesita y esperaríamos mucha sensibilidad en el Poder Ejecutivo y Legislativo, más bien Legislativo, para que, bueno, ante cualquier duda se sienten con el INE antes de tomar una decisión tan drástica como es la disminución de recursos que son fundamentales para una elección. Ya me hablé directamente de un reto específico. ¿Qué otros retos están vislumbrando para esta elección 2027? Pues justo la confiabilidad del arbitraje del instituto, porque el instituto pues está en medio de una disputa por el poder público y es cada vez más importante, aunque parece que el legislativo federal es muy importante, ¿no? Define muchas cosas y en este último tránsito de un sexenio, pues define qué reglas puede establecer este gobierno o que no, cuáles se limitan, y eso pasa por el Poder Legislativo. Entonces es muy importante la elección. Me parece que entonces el arbitraje del instituto, sacar las tarjetas rojas cuando las tiene que sacar, la vigilancia muy puntual, la verificación de los recursos de las precampañas, de las propias campañas, las medidas cautelares que tenga que emitir, etcétera. Todas esas son elementos muy importantes en el transcurso de la elección que nos permitan llegar a una jornada y a unos cómputos o una expedición de constancias de mayoría pues ampliamente legitimada. No me cabe duda que haremos lo que corresponde en términos de ley, pero que goce de la confianza de la ciudadanía de que eso es un resultado legítimo, también es muy importante para nosotros. Una legitimidad que han construido, ¿no? En los que van 40 años que existe. 33 ya tenemos, sí. 30, fue los 90, sí. Perdón. Fue en los 90, exactamente, 91, 35 años 35 años. Es una legitimidad que han construido poco a poco. Sí, así es, y pues creo yo que con mucha transparencia, que eso es para mí lo más importante del instituto. No es tan fácil transmitirlo. Yo creo que sí tenemos, si alguna autocrítica debemos hacer es que las decisiones son tan complejas que transmitirlas en un lenguaje ciudadano no es tan fácil y a veces no logramos hacerlo de forma tan óptima como quisiéramos, pero sí somos muy transparentes y quisiéramos seguirlo siendo con los medios, con los propios partidos, porque hay nuevas fuerzas políticas, que ese es otro elemento importante que no habíamos comentado, que eso hace también muy importante e interesante la elección, pero tenemos que darles información muy puntual, muy clara, porque yo siempre he sido convencida de que los partidos políticos son líderes de opinión, porque tienen seguidores, y si el partido político señala algo que el instituto está haciendo de forma inadecuada, obviamente habrá personas que crean y confíen en la opinión que están emitiendo sus líderes políticos, y pues bueno, tenemos que trabajar también muy de cerca con los partidos para darles constancia de que se está atendiendo el proceso electoral en los términos que marca la ley. Hay dos temas en Nuevo León que han hecho ruido. Uno es el hecho de la paridad de género, que sea obligatoria, que sea como candidatas mujeres en la elección del 2027, que plantea por un lado. Y la otra es una reforma que acaba de salir en comisiones
para que se reduzca la edad de gobernador y de alcaldes y diputados. Así es. En el caso de mujeres, ¿el INE emitirá algún tema específico de las candidaturas? Está en revisión justo de saber. Ya lo ha hecho el instituto en los procesos electorales anteriores. Es decir, para mí sería una continuación de lo que tradicionalmente ha hecho, de emitir lineamientos de paridad en gubernaturas y que los tribunales han avalado porque no hay ninguna otra autoridad. Aunque fíjate, los tribunales han sido pues enfáticos en que no es que sea una tarea del INE, la llaman a que sean los congresos los que regulen, y algunos congresos lo han hecho. Es decir, dicen, pues ahorita empezamos esta regulación y que cada partido decida, pero en el siguiente el partido tiene que postular una persona de diferente género, ¿no? Eso han hecho algunas legislaturas, Nuevo León no lo ha hecho. Entonces, ante esa omisión de algunas legislaturas, pues el INE ha tomado esas determinaciones. En términos generales, lo que ha dicho es, tu partido político nacional, de 17 gubernaturas que van a estar en juego, pues postula 9 y de un género y 8 de otro género, que eso es lo que ha hecho en anteriores procesos electorales. Creo que esa podría ser la línea, respetando, siempre y cuando también se respete lo que ya dijeron algunas legislaturas. Claro. Es decir, no me vas a poder contar a un estado que defina lo que quiera cuando ya tiene una regla específica y toca, por ejemplo, en algunos casos toca que postulen mujeres. Así ahí sí, digamos, se van reduciendo las opciones del mismo partido. Partido político. Con los que te sobren, por decirlo así, son los que tienes que poner mitad y mitad. Completar esa regla de mitad y mitad. Muy bien. Y en el tema de la reducción de la edad, ¿cómo lo perciben? ¿No es un tema político o realmente va a ayudar a que los jóvenes vayan y voten, participen? Pues quisiera que así fuera, ¿no? Que no sería, yo digo que no tengo como la bolita mágica. Sí, para decir si habrá un efecto positivo. Quisiera que así fuera, porque efectivamente las juventudes son las que menos votan, menos participan, y me parece que son las que mejores condiciones tienen para el ejercicio del voto, porque justo al alcance de un clic tienen información basta para hacerse llegar de elementos y tomar una buena decisión, porque manejan mucho las tecnologías y ahí pueden ver, ¿no? Pero pues desafortunadamente es un fenómeno existente en todo el país. Nuevo León no es la excepción, los jóvenes no están acudiendo a votar. Entonces espero que esta pudiera ser una medida. No creo que deba ser la única, ni que sea la única, no creo que sea la panacea, pero pudiera ser algún incentivo adicional para que las juventudes participen. Borrego, en estos, digamos, temas de cierre, ¿cuál es tu balance? Bueno, el tema de la baja participación de los jóvenes tiene una explicación demográfica muy clara. Es que la mayor parte de las personas de 18 a 20 años, pues muchos no trabajan, viven con sus padres, no pagan impuestos, pues están viviendo de manera están pensando más que quién va a venir en el próximo festival de música, en lugar de qué reformas están pasando del IMSS o del ISSSTE en temas de pensiones, ¿no? Obviamente, conforme uno va avanzando en edad o adquiere más responsabilidades, te comienzas a preocupar ya por temas de índole social y pues la participación va aumentando conforme la edad va avanzando. Yo tengo sentimientos encontrados con estas cuestiones de la reducción de la edad. Por un lado digo, bueno, un huerco de 18 años que no sabe ni prender bien el carbón ni cambiar la llanta y quiere gobernar, quiere decidir sobre el futuro de miles o millones de personas, pero por otro lado, pues tiene un sentido constitucional en el que tú a los 18 puedes, o sea, a los 18 ya eres un ciudadano. Y la Constitución establece que puedes votar y ser votado. Ah, pero no me pueden votar. Puedo votar, pero no ser votado. Porque no estaba legislado. Porque no estaba legislado. Pero era hasta pues contrario a la Constitución que no pudieran votar por ti al tener 18. En realidad, si nos vamos a la Constitución como tal, tendrías que tú poder ser gobernador a los 18 o presidente de la República, ¿no? Pero yo no creo que eso sea lo adecuado. De entrada, yo no creo que la edad deba ser un factor para que tú puedas votar y ser votado. Yo creo que debería haber otras cosas.
pero te metes en otros debates muy complejos porque si dices tú, bueno, nada más las personas que tengan tal nivel educativo, pues estás discriminando a la gente que no lo tiene. Ya para cerrar, Borrego, en general, tu balance de todo lo que hemos hablado aquí. Pues bueno, mira, En mi balance tanto en temas de justicia y de temas electorales, etcétera, yo creo que no hacen falta más leyes, hace falta que se cumplan las que ya hay. Porque lamentablemente los partidos políticos son los primeros en pedir un árbitro imparcial, pero al momento que ese árbitro deja de ser imparcial, son los primeros en querer meterle mano al instituto, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienen un reto muy grande por delante y pues que espero que duerman muy bien antes de las jornadas porque va a estar muy pesada la carga. Eso haremos. Esperemos que puedan dormir a gusto cuando empiece el año electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario. A Olga Alicia Castro Ramírez, delegada del INE de Nuevo León, por habernos acompañado. Y Borrego, pues bueno, como siempre, opiniones interesantes. Gracias. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Nocturna. Lo esperamos la próxima semana aquí en su canal 28.